En el día de hoy, entonces, tenemos al profesor Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y coordinador del Grupo de Economía de la Salud de esta facultad y de la Universidad de Antioquia. Profesor Jairo Humberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta participación con el grupo nuestro de epidemiología, que ya tenemos pues una relación de larga data, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Un saludo muy cordial para todos. Agradezco esta invitación. Me siento pues muy complacido y animado a tener con ustedes una conversación en esta mañana. He preparado una presentación, yo diría muy motivado por reflexionar en torno a lo que llamamos el dilema entre salud y economía. En el caso particular frente a la pandemia por coronavirus en Colombia, pero sobre todo a ser partícipe de un diálogo necesario, permanente, entre salud y economía. Y además de compartirles algunos tips sobre lo que tenemos hoy en el Grupo de Economía de la Salud, he organizado la presentación en 5 secciones. Un primer aspecto en ese intento por aproximar mucho la economía a las disciplinas de la salud, cómo entendemos esa relación. Una reflexión sobre el dilema propiamente, donde a diferencia de lo que muchos plantean, que el dilema es falso, pues soy de quienes sostienen que el dilema es real. En tercer lugar, aprovechando una encuesta que hicimos entre hogares de Colombia, ¿cuáles son los efectos que te ha traído la pandemia sobre la salud y la economía en los hogares? Una mirada rápida sobre las principales medidas sanitarias económicas, aprovechando para invitar algunas lecturas o informes recientes y unas conclusiones. Muy bien, como ya anotaba Héctor Iván, la relación del GES y del GRAEPIC pues es ya de larga data. Les comparto en primera instancia nuestro producto fundamental que distingue al GES, el Observatorio de la Seguridad Social, que muchos lo conocen por un boletín que circula cada semestre y que ya va a cumplir 20 años, y con él hemos hecho todo un seguimiento sistemático a aspectos claves del sistema de salud, de manera especial el financiamiento y la cobertura. Estamos en una etapa de renovación del observatorio, una cierta nueva etapa, donde lo que queremos es lograr que sea una plataforma en donde distintos usuarios puedan acceder e encontrar información de nuestros resultados de investigaciones, y podamos adelantar también una serie de interacciones y cursos de información, de formación. Compartir con ustedes, especialmente la Facultad de Medicina, una alianza que viene dando frutos muy importantes en los últimos años. El más destacado hoy es que dimos inicio a la primera cohorte de nuestra especialización, que fue pensada como virtual hace 2 años y que en muy buen momento pues estamos ya con ella en marcha. Tuvimos una muy buena demanda para iniciar, de modo que tenemos el cupo máximo 30 estudiantes de diferentes ciudades y disciplinas, especialmente la medicina. Si bien tenemos profesionales concentrados en Medellín y Bogotá, de todas maneras tenemos también personas de otras ciudades como Cúcuta, Pasto, Tolima, Putumayo, etc. Igualmente, iniciamos el pasado 10 de agosto una 7ª versión del diplomado, que también fue planteado virtual desde hace 3 años, y en el último año estamos asociados con la Facultad de Medicina con excelentes resultados, en la medida en que estamos llegando a un público, al público objetivo, que precisamente son los profesionales de la salud, en algunos casos, por cierto, estudiantes de maestría, cuyo curso electivo o dado su trabajo de investigación, pues este diplomado resulta crucial para su trabajo. En el marco de la pandemia, nosotros hemos adelantado análisis de la situación, donde lo que hicimos fue como adoptar un cierto tablero para comparar a Colombia con otros 14 países, de los que ya pasaron en su momento, pues los que tenían la situación más crítica: Italia, España, Reino Unido.
y países latinoamericanos. Lo que observamos en ese tablero a nuestro pesar es que cuando comenzamos a finales o mediados de abril, pues Colombia tiene una posición muy favorable, conserva algunos indicadores favorables, especialmente cuando examinamos las tasas de contagios y muertes por millón de habitantes, pero ha perdido, digamos, posición ante otros países. El caso más destacado en América Latina es Uruguay, pero también lo está en Argentina. Y como producto grande, adelantamos, sobre la cual voy a hablar más adelante, una encuesta nacional que justamente parte de esta reflexión sobre ese dilema entre salud y economía, cuáles son los efectos que pueda tener la pandemia, especialmente en la medida de la cuarentena en los hogares. Más adelante pues tendré oportunidad de hablar sobre ello. Muy bien. ¿Cómo entendemos entonces la relación entre salud y economía? Acá quiero aproximarme mucho, repito, un poco a facilitar o propiciar un diálogo muy necesario y permanente entre estas dos disciplinas, entre estas dos miradas, ¿cierto? Por una parte la salud, como quien observa un fenómeno objetivo, natural, y la economía como quien observa un fenómeno social, y eso a veces es una perogrullada, pero es bueno tenerlo en cuenta, porque la economía, en la medida en que utiliza las matemáticas y la modelación, a veces pensamos, o algunos más bien se atreven a pensar que se trata de una ciencia natural. La economía es en esencia una ciencia social, una ciencia de conducta y por lo tanto está, digamos, sometida a toda la incertidumbre que nos caracteriza. Y por lo tanto, un poco la misión que yo siempre me trazo es convencer a los no economistas de lo amable que es la economía como ciencia, de lo amigable que puede serlo, porque no es más que una forma de ver la vida. En este intento por buscar la relación entre las dos realidades, salud y economía, me encanta siempre citar el discurso de Amartya Sen, hace también 20 años, con ocasión de la inauguración de lo que fue el Congreso Internacional de Economía de la Salud y que también fue recogido en su libro la libertad como desarrollo. Amartya Sen nos ofrece esta reflexión que toma del sánscrito, donde la conclusión de una conversación entre los esposos de aquella época, donde la mujer le preguntaba al marido, oye, ¿no será que con toda la riqueza, tierras y hombres que tenemos pudiéramos comprar la inmortalidad? Su marido le responde, no seas cándida mujer, la cuestión no estriba en la posibilidad de vivir eternamente, bendita sea, sino en la posibilidad de vivir realmente mucho tiempo, sin morir en la flor de la vida y de disfrutar de una buena vida a lo largo de la existencia. La frase pues que resume esto, siempre la cito, es que el anhelo de todo ser humano, como de toda sociedad, es o debe ser vivir más y vivir mejor. Y allí se esconde, o podemos, digamos, descomponer esta expresión un poco con los indicadores que conocemos acerca de esperanza de vida ajustada por calidad, todos los indicadores que nos permiten mirar esto, porque no se trata solo de vivir más, en términos de esperanza de vida, sino sobre todo vivir mejor. Y yo creo que esa es la angustia que todos tenemos hoy. Sí, sí, podemos vivir más, pero además mejor. Por ahora, lo que más está, digamos, bajo amenaza es el vivir mejor. El mero confinamiento ya nos ocasiona malestar. El informe de macroeconomía y salud, que fue coordinado por Jeffrey Sachs, un economista muy destacado, en el año 2001, justo recordando la idea que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino también la capacidad de las personas para desarrollar todo su potencial a lo largo de su vida. Lo que ustedes llaman estado de salud, lo que los economistas llamamos capital salud, y que se expresa en las tres dimensiones, biológica o física, psíquica o mental y social. Esa relación entre salud y desarrollo lo vemos en una doble dirección. Un mayor desarrollo económico, entendiendo por ello la infraestructura física de un país, incluyendo el sector salud, incluyendo también los avances en educación, los avances en vivienda, es decir, todo eso entendido como desarrollo,
permite a la población obtener un mejor estado de salud, en la medida en que los determinantes de la salud pues favorecen un mejor estado de salud. Al mismo tiempo, un mejor estado de salud, en la medida en que especialmente vía la productividad de las personas y algo crucial en el sector educativo, la productividad en el aprendizaje se constituye en un motor de desarrollo económico. Y eso lo podemos representar con esta relación que puede dar lugar a un círculo virtuoso o vicioso. Y es que partiendo del conjunto de determinantes multisectoriales, desde los ingresos hasta los servicios médicos, pasando por la nutrición, la educación y el saneamiento básico, pues las sociedades desarrollan una cierta técnica de producción, cómo la sociedad emplea y combina recursos para producir salud, incluyendo su cultura, su sistema de salud. Y es aquí donde se abre el espacio para mucha investigación, incluyendo pues este experimento que todos estamos afrontando en términos de la pandemia. Cómo los sistemas de salud, la creencia sobre la salud misma, la forma como desarrollamos la vigilancia epidemiológica, nos permite afrontar la situación que tienen hoy los países. Esa técnica de producción, entendida como también en términos económicos una función social de producción de salud, nos da lugar a unos productos intermedios, que es lo que hace el sector salud. Entiéndase por ello consultas, pruebas diagnósticas, hospitalizaciones. Y a partir de allí generamos unos indicadores de salud. Esperanza de vida, reducción de la mortalidad, lo cual favorece el crecimiento económico, medido por indicadores como el crecimiento del PIB y otros más. Entonces se genera ese círculo virtuoso o también vicioso. Ahora, ¿qué es la economía? He querido, repito, para sensibilizar mucho al personal de salud y a los profesionales e investigadores del campo, poco ese acercamiento tan estrecho que hemos tenido entre medicina y economía. Y justo he recordado a François Quesnay, un francés, que por cierto hizo parte del médico, fue médico pues del rey Luis XV, y fue además secretario de la Academia de Cirugía. Ya en avanzada edad o maduro, se dedicó a la economía. Y con él inauguró una escuela económica que en su momento se conoció como la fisiocracia, para la época del sistema feudal aún, donde se consideraba que la riqueza provenía de la tierra, y desarrolló Quesnay lo que se llama la tabla económica. Y es que lo que hace es una cierta analogía entre el organismo humano, cómo funcionan los órganos, y algo muy importante es la interdependencia que se da entre los órganos y cómo ellos tienen la capacidad natural de mantener el organismo vivo, generando lo que pudiéramos llamar el equilibrio entre los órganos sin necesidad de ayuda externa. Obviamente la medicina ya entra como ayuda a buscar aliviar esos desequilibrios. Entonces él hace esa comparación con la economía como una realidad donde lo que encuentra es que el sistema económico igualmente cuenta con unos sectores productivos que los podemos entender como los órganos, tiene un sistema circulatorio por donde transita la renta, la riqueza y las mercancías, y todo ello busca alcanzar el equilibrio por sí mismo, sin necesidad de la intervención. De modo que acá hay una cierta idea precursora de lo que llamamos la economía liberal, en su momento antimercantilista, donde se sostenía que esos sistemas económicos podían funcionar solos, como el organismo humano, y solo era necesario atenderlo cuando tenía enfermedad. En este caso, si se presentaban unas fallas de mercado. Bueno, esta es la tabla económica donde Quesnay se imagina la sociedad, o la representa más bien, conformada por tres clases sociales en la época: los agricultores, los artesanos y los propietarios, y cómo entre ellos se generan esas interdependencias. Y una invitación muy especial para leer a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un economista que, digamos, como Paul Krugman, como Joseph Stiglitz, son bastante activos frente a unas causas de tipo global, como el medio ambiente. O sea, detrás de los objetivos de desarrollo sostenible encontramos a Jeffrey Sachs. En muchas luchas por el ambiente lo encontramos a él, pero también en salud. Ya lo vimos atrás en el informe de macroeconomía y salud de 2001. Hoy es presidente precisamente de la comisión que se ha conformado en Lancet a propósito del COVID-19,
de la que también es miembro el economista y ministro Alejandro Gaviria. Sáenz tiene un texto precioso donde él hace un cotejo entre lo que es la medicina clínica y la economía del desarrollo. Entre otras lo hace desde su propia experiencia, porque su esposa es pediatra y él economista. Entonces él examina cómo es que su mujer aborda las enfermedades de los niños y cómo él aborda las enfermedades de los países de América Latina, en su momento la hiperinflación, por ejemplo, de Bolivia. Entonces toma 5 lecciones que la medicina clínica le ofrece a la economía del desarrollo, de modo que un poco la propuesta es ser capaces de practicar una economía clínica. De modo que las economías como las personas son sistemas complejos. Y en tal caso es importante examinar qué parte del sistema o qué sistema es el que falla y cuáles son los fallos, digamos, que ocasiona en cadena. En segundo lugar, fundamental en economía, tal vez es la crítica más crucial, es que los economistas deben aprender el arte del diagnóstico diferencial. Sáenz relata cómo su esposa, cuando le dicen que un niño tiene fiebre, pues la fiebre no es la enfermedad, sino un síntoma. Entonces ella comienza, vía la casuística, a indagar por una serie de aspectos para elaborar su diagnóstico. Los economistas hemos fallado en la medida en que pensamos que cada problema tiene la misma solución, sin, digamos, diagnosticar de manera adecuada el problema para ver cuál es la solución más apropiada. En tercer lugar, de la mano con lo anterior, es adoptar tratamientos familiares, no solo individuales. Es decir, no puede haber recetas para cada individuo o para cada país. Es necesario también examinar el contexto. En cuarto lugar, muy importante, el seguimiento y la evaluación pensando en objetivos y resultados. Y finalmente, como la medicina, la economía es una profesión que por lo tanto exige normas, ética y códigos de conducta. Simplificando lo anterior, nosotros hemos representado lo que llamamos el flujo circular de la renta y la riqueza de un país, reconociendo 3 actores fundamentales o agentes económicos. Los hogares como el núcleo fundamental de la sociedad, las empresas como el espacio, digamos, de creación de valor, de producción, y el gobierno. Entre los 3 se generan una serie de interdependencias y de relaciones económicas. La familia realiza gastos en bienes y servicios en las empresas, recibe renta de esos factores, especialmente salarios, pero también intereses, dividendos, y tenemos un mercado financiero donde los dos acuden, bien sea mediante ahorros, préstamos, inversiones. El gobierno recibe impuestos de las empresas, pero también de las personas. Asimismo, el gobierno adquiere bienes y servicios de las empresas. Y los hogares reciben del gobierno transferencias, de manera directa, lo que llamamos transferencia monetaria, o mediante la provisión de bienes y servicios. De modo que el gobierno, y en este momento es crucial examinar lo que está pasando, está para conceder subsidios tanto a las empresas, por ejemplo, el subsidio a la nómina, como a los hogares, por ejemplo, ingreso solidario. Pero permanentemente, vía la oferta pública, está generando transferencias o subsidios en especie. Es el caso de la educación superior, donde el gobierno financia la universidad pública y las personas se benefician acudiendo a ella. Muy bien, entonces, en un país como Colombia, nosotros tomamos como unidad de análisis precisamente los hogares y reconocemos que en su interior se toman 3 decisiones económicas fundamentales. La decisión de consumo, que consumimos, cuánto de nuestro ingreso se destina al consumo, el ahorro, en la medida en que se puede, digamos, eh, eh, posponer el consumo para un periodo futuro, y la inversión, que puede significar el adelantar gastos que generen rendimientos a futuro. Todo esto, por supuesto, depende del ingreso. El ingreso es la variable fundamental para poder tomar estas decisiones. Hace poco se hizo polémico una declaración de la vicepresidenta, por ejemplo, que decía, los informales les ha ido muy mal porque no ahorraron. Ella dice que la malinterpretaron. Detrás de esto pues, se oculta precisamente el hecho que el ahorro depende del ingreso. Si el ingreso es muy bajo, difícilmente vamos a tener ahorro. ¿Qué hace el hogar entonces al interior?
en la medida en que queremos seguir la expresión de Amartya Sen, vivir más y vivir mejor. Reconocemos entonces que esa unidad económica en su interior produce salud, y produce salud haciendo uso de los diferentes determinantes. Están los estilos de vida, la dieta, el nivel educativo, las condiciones de la vivienda, entre otros. Nos preguntamos a continuación, en la medida en que hay lo que llamamos un shock, el virus nos lleva a tomar decisiones, de manera especial el aislamiento. Y ese, digamos, como el punto a partir del cual nos preguntamos cómo aquel flujo de dinero, de riqueza, se ve interrumpido. Y siguiendo con la analogía con el organismo, con el cuerpo humano, nos pudiéramos preguntar qué le pasa a un organismo si se suspende el flujo circulatorio. Aquí sucede algo parecido. Nos podemos preguntar qué le pasa a la economía si se suspende el flujo de circulación de bienes y de dinero. Complementemos estas reflexiones entonces, planteando la idea del dilema entre salud y economía. Yo acá les invito a revisar las hermosas palabras que nos dejó Ana Sojo, ella es investigadora de la CEPAL, ya en retiro, acerca de las pandemias en la globalización contemporánea, donde ella plantea esta paradoja que tenemos en la medida en que el epicentro de la COVID-19 ocurrió en uno de los incontables intersticios del mundo, en que conviven las lógicas contradictorias de lo local y lo global, en este caso, en una fricción que resultó letal. Un mercado de animales salvajes, vivos, sucios y hacinados, junto a animales muertos y verduras, dentro de una moderna ciudad china densamente poblada, que por cierto, según las noticias que han aparecido en estos días, goza ya de completa normalidad. Ayer fue noticia, una gran fiesta que entiendo había en Wuhan, y las imágenes que hay es que las cosas están como si nada hubiera pasado. Mientras eso, el resto del mundo estamos en una situación bien compleja. Recientemente, Ana publicó este paper que está disponible, apoyado por la Fundación Carolina, una reflexión bien profunda. Yo creo que si Héctor Iván, el grupo admite, podemos invitar a Ana. Ella se encuentra en Chile y estoy seguro que aceptaría presentar este trabajo. Es bien profundo, pandemia y o pandemonium, encrucijadas de la salud pública latinoamericana en un mundo global. Creo que esta situación lo que nos pone precisamente es a reflexionar sobre muchos aspectos, y uno de ellos es este. Les decía, muchos plantean que el dilema entre salud y economía es falso. Por ejemplo, hay una declaración conjunta de la directora del Fondo Monetario Internacional y el director de la OMS, quienes afirman que decir que hay un trade-off o una disyuntiva entre salvar vidas o salvar empleos, esto es un falso dilema. Yo sostengo que sí lo es, y que la expresión del dilema es mucho más clara según el nivel de desarrollo que tienen los países, con expresiones como las que vemos acá, que recibimos nosotros cuando adelantamos nuestra encuesta, donde claramente las personas dicen: si se acaba el dinero, saldré a buscarlo como sea, y otros valorando mucho la vida. Entonces nos movemos entre eso, decidimos, ¿sí?, entre salvar vidas o salvar la economía. De manera que yo creo que lo que hay acá, tal vez un diálogo más abierto, nos pueda generar un acuerdo sobre este tema, porque tal vez estamos diciendo cosas distintas. Estaba revisando de nuevo el tema, y tal vez lo que debemos reconocer es lo siguiente. Dada la pandemia, nosotros tenemos en principio dos alternativas. La primera es no hacer nada. Entonces uno puede imaginarse el escenario. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Es decir, llega la pandemia, hay un virus, se contagia, hay enfermos, hay muertos, esperemos qué pasa. Gran Bretaña jugó inicialmente a esta apuesta. Estados Unidos ha querido hacerlo, por lo menos en cabeza de su presidente, Brasil también, pero se generan precisamente esos contrapesos desde los gobernadores y de la propia sociedad. Tal vez Suecia lo podemos tomar hoy como, no sé si el único país del mundo que ha logrado mantener frente a la pandemia pues una cierta normalidad,
buscando jugar a la idea que se pueda producir el famoso inmunidad de rebaño. De modo que si no hacemos nada, definitivamente habrá un desenlace. La otra pregunta que nos hacemos es evitar el contagio. Entonces, la decisión de evitar el contagio pasa por las medidas que conocemos, donde la más estricta, pues es la cuarentena obligatoria. Entonces, tal vez lo que debemos reconocer es que el dilema está aquí. No hacemos nada, ¿sí? Entendiendo que con ello vamos a mantener las condiciones económicas y asumimos las consecuencias en términos de muertes propiciadas por el virus, provocadas por el virus, o evitamos el contagio con la idea de que vamos a salvar vidas, pero asumimos las consecuencias económicas. Esa es la reflexión, yo creo que de fondo. Tal vez lo que pasa es que nos concentramos en la idea que lo que estamos es salvando vidas y en los dos casos yo creo que en el fondo queremos hacer. Entonces más bien asumamos, repito, que es un dilema entre actuar y no actuar. Ahora, hay una reflexión entre muchos que lo han hecho, esto se conoce como un dilema de hierro. Es duro, o sea, es una decisión trágica y es una definición de un dilema. Un dilema es una situación que es trágica, que es inevitable, ¿sí? Entre otras características que tiene. De modo que la segunda opción, que está pensada en salvar vidas, realmente no implica achicar las penurias, no es gratuita, porque la cuarentena y el aislamiento provocan otros males, la reducción de la actividad económica, el corte en la cadena de pago, recesión, desempleo y pobreza. Subrayo, la angustia no desaparece. Lo que hacemos es trasladar desde las familias que pueden padecer la situación de enfermedad en el escenario de no hacer nada, a también una multitud más amplia de familias que enfrentan situaciones de pobreza. No pueden dar de comer a sus hijos, miles de personas que pierden el empleo, en fin. No son las mismas personas que la soportan, pero todos pertenecen a la misma comunidad. Es ahí donde estas cosas, en un caso ideal, pues deben llevarse a un diálogo social que permita hacer explícitos cuáles son las consecuencias en uno y otro caso. Justo citábamos al presidente argentino, quien el 23 de marzo sostenía: si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Sin embargo, semanas después, ya tuvo que decir: no podemos dejar que sigan cayendo empresas. Y yo creo que Colombia se mantiene, yo creo que este es el tema del acordeón. Cierro para salvar vidas, la economía se está asfixiando, abro, cierro, abro, y eso es una demostración del dilema. Yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Ciertamente hay un llamado a buscar, digamos, una convergencia, así llama el informe de la OPS que les voy a compartir. De modo que el dilema, pues, no es muertes versus desempleos. La economía debe preocuparse por el malestar que cada uno de estos males provoca en las personas. El dilema resulta inevitable para cualquier gobierno y un dilema definitivamente implica decisiones difíciles. Lo es porque el criterio de justicia está implícito en la distribución de las penurias. Hay economistas muy osados, como Paul Romer, premio Nobel, se atrevió a hacer un cálculo y decir que la economía pudiera jugar a marchar con normalidad, basta con aplicar pruebas masivas a todo norteamericano y que eso tiene unos costos bastante más bajos que si se adelanta la cuarentena. Yo la verdad pienso que es bastante atrevido eso, pero lo digo en la medida en que fue planteado por un premio Nobel de Economía. Tercero, ¿cómo vemos entonces los efectos económicos y en la salud de los hogares de Colombia? Nosotros adelantamos esta encuesta entre finales de abril, comienzos de mayo, encuesta autodiligenciada vía las redes sociales y nuestras bases de datos, con la participación de cerca de 1.700 hogares del país. Lo primero es que indagamos precisamente un poco por el dilema. Y lo que vimos allí es que predomina la respuesta de, como estrategia a seguir en el país, mantener la cuarentena, predomina en ese momento el restablecimiento gradual de las actividades económicas, manteniendo, digamos, cuidado por las personas vulnerables.
y en forma minoritaria quienes afirman que debe mantenerse la cuarentena todo el tiempo que sea necesario. La hipótesis que yo tengo, si consultamos la opinión, es que en la medida en que pasa el tiempo, que se aprecian los efectos económicos y sociales tan devastadores, muy probablemente incrementa el porcentaje de personas que le apuntan a restablecer la cuarentena, manteniendo cuidados y en el fondo ese, digamos, la estrategia que va a resultar siendo dominante. ¿Qué ha pasado o qué está pasando en la salud de los hogares? Consultados estos hogares del país, lo que nosotros podemos anunciar, como ya varios estudios lo han corroborado, desarrollamos acá un índice entre -1 y 1 que nos indica el grado de afectación en las, digamos, categorías que indagamos muy centradas en los determinantes de la salud y en el propio estado de salud. La variable más afectada fue el nivel de estrés en el hogar y su estado psicológico, donde apreciamos una diferencia por nivel de ingresos. Es mucho mayor la afectación en los niveles de ingresos bajos que en el alto, lo cual se ve relacionado también con la situación económica. En caso contrario, en su momento, digo en su momento porque esto tiene también un agotamiento, pues se celebraba por los hogares que estaban compartiendo más. De nuevo, una diferencia grande entre las personas según el nivel de ingresos. Igualmente, una afectación media en el caso del estado psicológico del hogar y la actividad física. Se reconocía que se estaba adelantando una menor actividad física. Sorprende, pues, llama la atención toda la encuesta y es una de las preocupaciones de esta pandemia. Es que la pandemia pone al desnudo las injusticias de la sociedad, de manera especial la desigualdad. Veamos nosotros cómo se cataloga el nivel de estrés. Este es el porcentaje de hogares que establecieron que su nivel de estrés ha empeorado mucho. Para las personas o los hogares con un ingreso inferior a $1.000.000, el 22% de ellos declararon precisamente haber empeorado mucho su nivel de estrés, y esto se va reduciendo con nivel de ingresos hasta un 8% para quienes declararon un ingreso por encima de los 5 millones. Esto es consistente con muchas de las cosas que están apareciendo pues, en otros estudios. La más patética es la que surge de un estudio de la Universidad de los Andes que muestra cómo cerca del 70%, si no más, de las personas afectadas por COVID, especialmente contagios y muertes, justamente están en los estratos 2 y 3 de la población. Yo lo digo de manera un poco coloquial, son las personas que están guerreando en la calle, las que contagian, las que padecen producto de la situación de su contexto y demás, y son las que están falleciendo. Si uno mira la distribución por niveles de ingresos, porque en la medida en que tenemos más ingresos, tenemos más capacidad de protegernos, en otras cosas, de practicar el aislamiento. Preocupación muy grande ya de carácter mundial, ¿no? ¿Qué está pasando con las enfermedades crónicas? En nuestro estudio aparece que el 47% de los hogares tienen al menos una persona con enfermedad crónica, cifra que resulta similar a la nacional. Y dentro de estos hogares, el 40% reportó en el inicio de la cuarentena que su tratamiento pudo haberse interrumpido. Por ejemplo, en cuanto a citas y exámenes, y también que no había recibido los medicamentos que necesita. Pero además de esos pacientes crónicos, el 20% señalaron que habían tenido algún quebranto de salud. Y la asistencia a los servicios de salud fue bastante baja, alrededor del 25% entre las personas del régimen contributivo y subsidiado. Acudieron a otras soluciones, como buscar apoyo de familiares o amigos, y definitivamente predominó la opción de no hacer nada. Cuando al preguntar por qué no hizo nada, pues las principales razones están en la cuarentena, pero una que yo relacionaría también con la cuarentena era que no podía ir solo a los servicios de salud. Pero también indagamos qué pasa con otras enfermedades distintas a las crónicas, es decir, poder tener una enfermedad o un quebranto de salud, pero sin ser enfermo crónico. El 17% de los hogares en el estudio manifestaron que alguno en el hogar tuvo un problema de salud
Y de nuevo, la asistencia a los servicios fue bastante baja, en torno a 1/3, cuando usualmente es en el 75%, y la principal razón fue por la cuarentena. Yo voy a avanzar hacia los efectos económicos. De manera similar a como planteamos el índice para el estado de salud, para la situación de salud, en la parte económica indagamos, de la misma manera y encontramos que la variable más afectada es el ingreso. De nuevo, con una gran diferencia entre los ingresos bajos y los altos. De modo que una afectación alta, muy alta en el caso de las personas de ingreso bajo, y eso es lo que, digamos, activa la situación que estamos padeciendo. En menor medida está una afectación sobre compras en Internet, especialmente para las personas de ingresos bajos, y en la medida en que el ingreso se afecta. Y en sentido positivo, pues tenemos el uso de Internet, manteniendo también la desigualdad, y un poco el gasto, y un poco el consumo de los artículos de aseo. La situación muy dramática para las personas de ingresos bajos que han tenido que acudir al crédito, especialmente de familiares y amigos, o sea, un poco las redes informales, el sistema financiero en menor medida y también el pagadiario. Pero le preguntamos a las personas, y esto ha variado seguramente en el tiempo, ¿cuánto cree que tardará en retornar a su situación previa a la pandemia? El 7% consideraron que varios años, el 44% que le tardaría por lo menos un año, el 25% menos de 6 meses y solo un 24% consideró que no aplica porque la pandemia no lo había afectado. Estas son cifras nacionales que dan cuenta de la magnitud del problema, especialmente el desempleo. Las cifras de empleo es importante reconocer que tiene varias aristas. Una de ellas es la tasa de desempleo, que subió hasta el 20%, hoy está en 19,8%, pero más preocupante aún es el tema de lo que llamamos la tasa global de participación. Es decir, muchas personas se retiran del mercado de trabajo, dejan de buscar empleo. De manera que las cifras indican que se han perdido unos 5 millones de empleos durante estos meses. Si esas personas siguieran buscando trabajo, sumadas a las que teníamos antes, pues la cifra de desempleo estaría por encima del 25%. Entonces, las estadísticas de empleo, pues, en el momento de analizarlas, es importante tener mucho cuidado. Tenemos un desempleo altísimo, histórico, pero que pudiera ser de hecho mayor, dado lo que se esconde detrás de las cifras o lo que hay que pues, dilucidar. De manera rápida, veamos cuáles son las medidas sanitarias. Ustedes sobre esto, pues seguro lo conocen todo muy bien. Acá iniciamos con una emergencia sanitaria el 12 de marzo y desde entonces se ha mantenido. Por ahora, se me olvida si es hasta septiembre que está renovada. En todo caso, la cuarentena pues está vigente hasta el 31 de agosto. Y abajo tenemos las medidas de la emergencia económica, que hemos tenido 2 emergencias económicas. En la medida en que se paraliza la economía, se vive este choque tan fuerte, es necesario establecer una emergencia económica, uno, para atender las demandas que reclama el sistema de salud para poder atender las situaciones de la pandemia, y dos, para atender sus consecuencias, desde el lado de las empresas y de las personas. Tal vez una de las cosas más, llamémoslas ridículas, es que dentro de la propia medida sanitaria nosotros reconocemos la suspensión del día sin IVA. Esto es como el gobierno en contra de sí mismo. Un gobierno que establece un día sin IVA, pero que luego tiene que decir que lo suspende, y que yo creo que hubo muchos reclamos bastante, digamos, sensatos de que eso pudo haber hecho mucho daño a la evolución de la pandemia. Las medidas nosotros las tenemos clasificadas según el agente al que van dirigidas. En principio, recordando nuestro esquema anterior, las familias, las empresas y el sector salud como un agente fundamental ante esta situación. Rápidamente veamos, para las familias se han dispuesto transferencias monetarias mediante el programa Familias en Acción, Adulto Mayor, y se adoptó el programa de ingreso solidario, buscando cubrir a unos 3 millones de personas
que no clasifican dentro de familias en acción, que son personas vulnerables, entre los cuales pueden estar informales, personas con un ingreso medio bajo, que ante una situación como el desempleo, pues pueden recibir estos beneficios. Valga decir, la cobertura de estos programas aún es insuficiente, pero sobre todo los montos. Estamos hablando de 160.000 pesos mensuales que sin duda hacen un aporte, pero no es suficiente. También se ha establecido algunos, digamos, beneficios en términos de servicios públicos y al inicio se estableció también una cierta salvaguarda con el tema de los alquileres. Para las empresas se han establecido alivios tributarios, se ha establecido tal vez el más significativo, los subsidios a la nómina. Para el sector salud ha habido apoyos económicos que están por cuantificar, pero que el gobierno estimaba en 6 billones de pesos, en la medida en que está pagando directamente la atención de los pacientes y seguramente se ha desembolsado mucho recurso para el tema de las pruebas. Hay unas administrativas que flexibilizan trámites y, digamos, exención de IVA y otros asuntos que facilitan la exportación de insumos. ¿Qué impactos tenemos de la pandemia en la pobreza en Colombia? Pues van apareciendo cifras muy dramáticas. Nosotros tenemos acá la barra azul nos indica cuál es, digamos, el impacto que pudieran tener distintos programas. Nosotros vemos acá, por ejemplo, ingresos solidarios. En todos los casos hay una brecha. O sea, los programas están ahí, pero lo que es claro es que, como lo dice Redesarrollo, el efecto de la pandemia pudiera elevar la pobreza al 42%. Cifra dramática. Pero las ayudas que ha entregado el gobierno hacen que el indicador se reduzca al 38%. Lo cual, pues, es una ayuda, pero insisto, no es lo suficiente. En cuanto a la pobreza extrema, que es las personas que no alcanzan a vivir con un ingreso mínimo para satisfacer algunas necesidades, estábamos en el 7,4, puede subir hasta el 16,2. Para el caso, voy terminando, de América Latina y el Caribe, justo hace un par de semanas se publicó este informe muy a tono con lo que estamos conversando, Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo. Lo que estábamos evidenciando en América Latina es que estamos perdiendo cerca de 14 años, o sea, retornando a los niveles de crecimiento y de pobreza de hace 14 años o incluso más. Lo que busca, este es un informe muy importante porque es conjunto entre la CEPAL y la OPS. Y yo creo que uno de los efectos favorables que ha tenido esta situación es que organismos internacionales, OMS, Banco Mundial, en este caso PS, CEPAL, pues están más juntos, produciendo informes conjuntos. En este informe entonces se resalta la importancia de adoptar 3 fases que no son lineales y están interrelacionadas. Es lo que se refiere al control centrado en las medidas de salud pública, la reactivación combinando también aspectos de índole social y económica y la reconstrucción, donde acá el llamado fundamental es que hay que combinar bien medidas de salud pública con medidas económicas y sociales y tal vez el gran reclamo que muchos adelantamos es que el sistema de protección social tiene que robustecerse, tiene que ser capaz de atender esta situación que es bien crítica para un porcentaje alto de la población. Estamos hablando de cerca de la mitad de la población necesita la atención del Estado y de la sociedad. Digamos que el Estado no puede estar solo, pero en todo caso es el líder o el director de este asunto. Cifras que llaman pues a mirar lo preocupante de este asunto. Veamos Colombia. Ya esto después de CEPAL, la pobreza extrema se estaría aumentando 4% y la pobreza en el 5%. Estos indicadores todos están en revisión todos los días y este es uno de los más dramáticos para toda América Latina y el Caribe, que nos habla de la caída en el PIB per cápita. Es decir, estaríamos perdiendo 10 años en estos mesecitos, producto de la caída
en el ingreso. Y en el caso de la pobreza estaríamos perdiendo 14 años, nos estamos devolviendo a la situación que tendríamos en 2006, pero si las cosas siguen, digamos, avanzando de manera negativa, pues la situación puede ser más complicada. Muy bien, las conclusiones. En el informe que publicó la Universidad Especial de Alma Mater, planteé unas reflexiones sobre cómo pudieran ser los días después del coronavirus. Yo me afirmo en aquello, recordando de hecho el fragmento de García Márquez a propósito de la pandemia o la enfermedad del insomnio que tuvo Macondo. Y es que definitivamente nosotros ingresamos a un túnel, y en este túnel estamos todos. Solo que con el paso del tiempo se va develando, digamos, esas desigualdades que tenemos en la sociedad. El virus llegó sin discriminar, ¿sí? Y de hecho, pues no discrimina. El virus no le pregunta a la persona por ninguna característica. Pero la manera como está conformada la sociedad hace de hecho que quienes traen el virus, porque eran viajeros del extranjero, pues tenían capacidad de pago. Pero en la medida en que el virus se dispersa entre la sociedad, los que terminan padeciendo las consecuencias sí son las personas de menores ingresos, como decía ahora, los que están afuera guerreando. Por eso la reflexión de cómo propiciar cómo buscar una sociedad más justa y un sistema de salud más eficaz. Bueno, es necesario hablar sobre este dilema. Se requiere un diálogo que reconozca que esa estrategia trae consecuencias y en ese caso, respetando la postura que cada uno pueda tener, pues es notoria la necesidad de contribuir a la formación de opinión a partir del conocimiento. Por ejemplo, sobre lo que significa y cómo medimos las variables de salud y de economía. En una situación como esta, ustedes seguramente lo lamentan. Nos llenamos de epidemiólogos sin título, también tenemos economistas sin título. Hablamos y hablamos, la pregunta es nuestra responsabilidad como universitarios, como académicos. ¿Cómo nos acercamos a conversar? No tenemos las verdades, la última palabra, pero por lo menos darnos la oportunidad de compartir conocimientos y de generar pedagogía para comprender estas cosas. Muy importante el levantamiento de la evidencia científica. Insisto en que aquí tenemos una responsabilidad enorme de dejar un buen registro histórico de lo que está pasando y ser capaces de hacer ejercicios para documentar o de alguna manera sistematizar unas lecciones. ¿Qué lecciones van quedando aprendidas de esto? Muchos dicen que esta no será la primera pandemia de este siglo. Bueno, el siglo ya le falta mucho, pero de estos tiempos recientes, bueno, ¿cuáles son las lecciones? ¿Cómo seguir conviviendo con estas situaciones? Llamados de atención, repito, que se hacen desde varios frentes, son los riesgos. Un poco la idea es reconocer, sin estigmatizar la cuarentena porque sea una mala cosa, reconocer los costos, visibilizarlos y ayudar a resolverlos y avanzar hacia esa convergencia. Y los riesgos que tiene para la salud la desatención de las enfermedades no COVID, pero incluso se está hablando ya también de la vacunación, del tratamiento de las enfermedades infecciosas que requieren la asistencia al hospital. Y acaban a quedar unas ciertas fracturas del tema de los servicios de salud. Tanto el personal como la población comienza a manifestar temores de acudir a los servicios. La reducción del ingreso es lo peor que ha pasado. A todos el porcentaje alto de la población se le puede reducir el ingreso o incluso reducir significativamente. Por lo tanto, atenuando esas consecuencias sobre la calidad de vida, donde se requiere de programas de protección social más ambiciosos que el que tenemos. Aquí el gobierno se resiste a hablar de una reforma tributaria, se resiste a tocar, digamos, aspectos estructurales del propio sistema tributario. Muchos sostenemos que es necesario revisar la imposición, establecer impuestos más altos a quienes tenemos un ingreso superior, empezando por los propios asalariados. Pero ahí es donde el pacto social no funciona. Se estableció en la emergencia económica crear un impuesto del 10% para las personas que ganen 10 millones o más, pues eso lo declaró inconstitucional la Corte y creo que hubo un gran movimiento contra ello, empezando por nuestros propios profesores universitarios, lo cual dice que no estamos dispuestos a aportar frente a un pacto social que debemos renovar.
Debemos estar dispuestos a aportar, obviamente, exigiendo del gobierno transparencia y manejo pulcro de los recursos. Muy bien, finalmente, insisto y estoy presto a la discusión, es esta necesaria discusión entre salud y economía y también sobre el fortalecimiento del sistema de, perdón, sobre el sistema de salud, que eso lo podemos dejar pues para otro capítulo. Muchas gracias y entonces estoy atento a nuestra discusión. Jairo Humberto, muchísimas gracias por tu presentaciones, conferencia excelente. Aprendí mucho de economía. Pero veo pues que por aquí los que no están los estudiantes de, al menos los nuestros, de la especialización en economía. Vamos a tener que poner falta. Por aquí hay varias preguntas ya Jairo. Mary, debe ser Mary Suárez, pregunta, ¿cómo debería ser el proceso de reactivación de la economía en Colombia? ¿Qué sectores deben ser primero una vez levantada la pandemia? ¿Y cómo desde los hogares podemos apoyar a los sectores más pobres, Jairo? Muchas gracias. Bueno, yo creo que el plan está en marcha. Las actividades económicas que deben reactivarse lo más pronto, y lo está haciendo, pues son las actividades que llamamos productivas, en donde no contamos con, digamos, concentración de personas. Estamos hablando de la industria, los bienes necesarios. Digamos que no nos podemos quejar, no hay problema de suministro de bienes y servicios, entonces necesariamente las industrias dedicadas a la producción de alimentos, a todos los bienes necesarios tienen que estar ahí marchando, la construcción que ya arrancó. Los últimos de la lista definitivamente es el turismo y en el intermedio van apareciendo recreación, comercio. El comercio está sumamente afectado, de hecho en Bogotá hay manifestaciones de los propios comerciantes. Yo creo que el orden es, uno, las actividades esenciales para la vida. O sea, sin duda, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en la vida. Bueno, si nos quedamos encerrados, nos morimos de hambre. Necesariamente hay que producir comida. Entonces, la primera actividad que tiene que estar marchando es la encargada de generar los bienes y servicios necesarios para sostener la vida y, en primerísimo lugar, todo lo que requiere el sistema de salud, el sector salud. Vamos avanzando entonces en las cosas menos esenciales, pero que generan empleo y empleo masivo, caso la construcción, caso la industria automotriz. Y avanzamos, repito, donde el último de la lista es el turismo, es decir, hoteles y todo lo que indica turismo es el sector más afectado, pasando por el tema de la recreación, las discotecas que ya están cerradas. O sea, aquí el drama que enfrentamos cuando salgamos es ver la cantidad de locales comerciales con cierre o la conversión de usos de suelo, ¿cierto? Creo que me falta una parte de la pregunta, Héctor Iván. Sí, ¿Cómo podemos los hogares? Pues vea, es una pregunta que yo la respondo siempre de manera muy romántica, ¿cierto? Uno, hombre, ¿cómo insertarnos en redes de apoyo, redes informales? ¿Cómo exigir de este Estado y de esta sociedad mayor cohesión y mayor eficacia? Es decir, lo ideal es que tengamos un Estado más fuerte, que tenga la autoridad para decirnos voy a cobrar más impuestos, que nosotros los paguemos y estemos convencidos que con esos impuestos vamos a resolver la situación de muchas familias que están por las calles pidiendo. Entonces, yo creo que es un asunto de conciencia vía las redes de apoyo y la búsqueda, la exigencia, diría yo, de un gobierno mucho más eficaz. Edwin, puedes hacer tu pregunta. Edwin González, el profesor de la Facultad de Salud Pública. Adelante, Edwin. Gracias, profe. Profe Jairo Humberto, muchísimas gracias por esa presentación. Usted siempre ha sido un gran maestro. Yo lo admiro mucho. Yo quería solo referirme al último punto sobre la invitación que usted hace a la discusión sobre el sistema de salud.
Y a propósito de la pandemia se ha planteado, inclusive desde movimientos sociales y académicos, dijéramos, la oportunidad de hacer una reforma estructural, sobre todo basado como en dos asuntos. Uno, un sistema que gestione la salud de la población de una manera más territorializada, que el diseño actual pues no permite por la fragmentación que tiene el territorio por las diferentes aseguradoras. Y otro elemento, dijéramos, crítico ahí tiene que ver con el asunto del giro directo y en ese sentido, que eso ha sido un asunto pues de vieja data, la preocupación por la intermediación financiera. Entonces, dijéramos que la pandemia es como una oportunidad para develar las fragilidades del sistema, pero al mismo tiempo la oportunidad para plantear entonces una reforma en esos términos, ¿cierto? La supresión de la intermediación y la posibilidad de gestión territorial. En síntesis y sin eufemismos, abolir el tema de las aseguradoras, que usted sabe pues que ha sido un pedido de muchos años. ¿Usted qué opinión tiene frente a este panorama? Yo sé que usted ha sido, digamos, un defensor de la estructura del sistema, dijéramos, mejorando el asunto de la regulación, en fin. De cara a esta pandemia, ¿se sostiene usted en eso o cree que es el momento realmente de una reforma estructural? Muchas Gracias, profe. gracias, Edwin. Yo mantengo la idea que el sistema colombiano, dadas las recomendaciones de la literatura y la comparación que hacemos con otros países del mundo, en su diseño macro, tiene unas ventajas, unos logros que debemos valorar y cuidar. El más importante es su financiamiento y la protección financiera. O sea, Colombia se aproxima a los indicadores de los países europeos en cuanto a la participación del gasto público en el financiamiento del sistema, en cuanto a la solidaridad en el financiamiento y al peso que tienen los pagos de bolsillo. De manera que a nivel macro, el sistema parece pensado como un sistema muy socialdemócrata. Y eso hay que saberlo cuidar, porque ha habido amenazas en contra de estas ventajas. Por ejemplo, cuando se pensó en 2013, permitir que las personas pudieran elegir de tener una prepagada y retirar del sistema parte de su aporte o el equivalente a la UPC. Colombia tiene una salvaguardia impresionante porque nuestro seguro es obligatorio, debemos ser parte de él, aunque hay unos clubes que están por fuera, como los servidores de las universidades públicas y otros regímenes de excepción, pero el común de los colombianos está obligado a ser parte del sistema bajo un asunto, principio de solidaridad. A diferencia de Chile, que podemos escoger entre la ISAPRE y el FONASA. A diferencia de Brasil, que se puede escoger entre el SUS y un seguro privado. A diferencia de Estados Unidos, donde predomina el seguro privado. Y Colombia permite, si bien tener un seguro privado o una póliza adicional, en todo caso, es una salvaguarda muy importante estar afiliado al sistema. Ahora, eso no invalida que en la medida en que vamos bajando, Edwin, a lo meso y a lo micro, vamos encontrando unas situaciones que pueden desdibujar aquellas ventajas. Tal vez la situación más preocupante es el cúmulo de transacciones y lo que usted señala bastante bien es la distorsión que se ha presentado en la rectoría en términos de la incapacidad de los territorios para gestionar la salud pública. Entonces, consciente de eso, claro que el sistema necesita ajustes y siempre lo he planteado, pero hoy lo digo, no actuemos bajo la calentura de la pandemia, ¿sí? Obsesionados con la idea que necesita una reforma ya, preparémonos, ¿sí? Tomando, de hecho, lecciones de la pandemia, yo creo que la academia tiene una responsabilidad tremenda para documentar muy bien la reforma necesaria y no covidizarnos, ¿sí? No pensar todo en función de COVID. La esperanza es que esto sea una etapa, un momento de la historia que por supuesto hay que dejar constancia de ella, pero no nos dejemos llevar todo por esto. Entonces, más calmados porque
producto del apuro y de las... usted bien sabe que acá hay unas sensibilidades donde corremos el riesgo de polarizaciones, ¿cierto? Quienes van a defender el sistema a toda costa, quienes sostienen que el caballito de batalla es acabar las EPS. Entonces, yo planteo 4 puntos fundamentales. Sin duda, el sistema, y eso lo devela la pandemia, el sistema requiere fortalecer la rectoría y la salud pública. Porque la pandemia sí nos resuelve cosas. Teníamos duda de eso, ahí lo tiene. Necesitamos fortalecer estas funciones y dejarlas muy claras y, por supuesto, que hay que reformar en la ley, que hay que reformar para que esto no dependa o esté en cabeza de municipios y que esté ese choque entre municipios y EPS. Hay que vigilar y controlar la oferta hospitalaria, modificando posiblemente el modelo de la forma de remuneración de los hospitales. Es decir, yo creo que acá podemos recoger también muchas lecciones, mirar cómo es que estamos remunerando al personal, cómo es que estamos remunerando a los hospitales, de modo que las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, pueda funcionar un poco como los cuerpos de bomberos. La idea con el cuerpo de bomberos es que no tengamos que usarlo, pero en caso de un siniestro, ahí está para usar. Poco esa es la idea. Yo que la clave de Alemania, que ha sido un caso exitoso, es que ha conservado un sistema de salud con muy buena infraestructura. Tercero, hay que buscar en la innovación en modelos de atención. Y cuarto, cuidar lo que tenemos, garantizar la cobertura y la sostenibilidad. Edwin, los 2 temas que usted toca, lo territorial me parece crucial. En cuanto al tema EPS, hombre, yo sí sigo diciendo, las EPS son parte de un problema, pueden ser el más importante, no estoy seguro, pero no nos encasillemos con un solo actor. Yo creo que si uno quiere hacer una discusión tranquila, propositiva, prospectiva, pues pongamos todas las cartas en la mesa. Las EPS son un actor, lo bueno, lo malo y lo feo de ese actor, de los hospitales, de todos, para poder generar una reforma que no, una discusión de reforma, yo diría de gran calado. Profesor Daniel Patiño quería intervenir sobre este tema. Adelante. Hola, hola Héctor, ¿cómo estás? Y hola a todos Bien, los Daniel. participantes. Sobre ese punto que acaba de mencionar y la pregunta que acaba de hacer el profesor Edwin, se me ocurrió un comentario, y es que si algo hemos aprendido, si algo hemos evidenciado durante esta pandemia, es que los sistemas de salud no se pueden concebir independientemente o desarticuladamente del resto de los sistemas que determinan el bienestar social de las poblaciones. Pues hemos visto cómo sistemas de todos los tipos, incluso pues, sistemas que se financian principalmente con recursos propios, sistemas privados, el caso pues como de Estados Unidos, que es como el ejemplo más puntual ahí, sistemas que se financian por seguridad social, como el de nosotros, o sistemas que se financian con impuestos generales como el del Reino Unido, Canadá, han tenido situaciones muy complejas en esta pandemia. El Reino Unido pues es particularmente llamativo porque siempre ha sido como, el sistema de salud del Reino Unido ha sido como un ejemplo a seguir en muchos aspectos, y podemos ver lo que ocurre en el Reino Unido, o lo que ocurrió en el Reino Unido. Entonces, creo que lo de la pregunta que le hacen a Jairo de la reforma del sistema de salud, yo diría que es necesario, y Jairo lo plantea ahí al final, pensar en soluciones un poco más, pues claro, que abarquen el sistema de salud, pero que también pensemos en cosas más comprensivas. Es posible que la experiencia de las personas durante esta pandemia sea muy diferente en países donde el bienestar social está realmente a cargo de los estados, comparado con aquellos países donde el bienestar social está a cargo principalmente de las familias o del mercado. En Colombia, el bienestar social, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los pacientes crónicos recae principalmente sobre la familia y sobre el desempeño que los individuos hemos realizado en el mercado. Es decir, si contamos con un respaldo familiar o con recursos económicos, pues podemos tener mayor bienestar. Y eso en una situación de pandemia es caótico, como lo que hemos visto para muchas personas que no tienen ese respaldo, no pueden acceder a ese bienestar social por medio de la familia o por medio de su relación en el mercado.
Por el cambio, por el contrario, en los países socialdemócratas el bienestar social está ligado a la ciudadanía. El bienestar de un individuo no depende de su desempeño en el mercado ni de su red familiar. Es un derecho adquirido por ser ciudadano y por lo tanto en una situación de pandemia pues digamos que hay una manera más importante, una manera más expedita de atender la situación, y es lo que de alguna manera se ha visto un poco en los países escandinavos. Entonces, esa era simplemente la reflexión, Héctor. Yo no creo que sea solo necesario, pues para un tema como una pandemia como esta, sea suficiente con una reestructuración del sistema de salud que creo que es necesaria, pero también tenemos que pensar en cómo crear, pues cómo pensar en los otros sistemas que determinan nuestro bienestar social, el sistema educativo, por ejemplo, en cómo podemos hacer una reestructuración de todos esos sistemas que determinan nuestro bienestar social. Ok, Daniel, gracias. completamente de acuerdo con Daniel. Yo creo que ese es el llamado. Y agregaría entonces, Edwin, de manera muy amable eso, que quienes tienen la idea legítima de una reforma del sistema de salud, tengamos ese acto en el fondo de humildad y reconocer que lo que necesitamos es un sistema de protección social más robusto, dentro del cual el sistema de salud sin duda hace parte. Por cierto, no necesariamente el más importante, porque el sistema de salud lo que hace es reparar. Preocupémonos por la esencia de lo que es la salud pública en materia de promoción, de prevención, de vigilancia sin duda, pero en este momento la protección social sí demanda mucho más. ¿Por qué? Porque aquellos determinantes básicos, el ingreso en especial, está carente en muchos hogares. Entonces, muy de acuerdo, Daniel. Parece muy bueno. Completamente de acuerdo con el comentario de Daniel, pero también vale que quienes están impulsando desde otra orilla distinta a la que plantea Edwin, una reforma del sistema de seguridad social en este momento, también reflexionen sobre esto. Hay una pregunta de John Jairo Hostos. ¿Las empresas menos afectadas deberían subsidiar estos bienes y servicios, Jairo? ¿Cuáles bienes y servicios? Me imagino que se está refiriendo a los necesarios para pasar este túnel de esta pandemia. Sí. O sea, es ahí donde se reclama más ambición, medidas más fuertes de parte del gobierno y apoyo de la sociedad. Esto no puede ser a punta de caridad. De manera que sí, el gobierno puede apretar aún más, estableciendo mecanismos redistributivos, exigiendo un mayor impuesto. O sea, estamos en mora de decir aquí hay que aplicar un impuesto extraordinario para atender esta situación. Estamos comprometiendo el futuro. Entonces, ya vemos nosotros un desempleo del 20%, una caída en el segundo trimestre del PIB cercano al 15%, cosa que nunca había pasado. Y lo que sigue, que vamos a tener varios millones de personas sin empleo por un buen rato, y esto tiene repercusiones en temas como la propia seguridad. Entonces sí, todo ello se puede explorar. ¿Qué se necesita? Voluntad política, y es la que honestamente pues no tenemos. Tenemos un gobierno que uno diría el conjunto de cosas, por ahí vi que alguien preguntó, uno diría el conjunto de cosas como caja de herramientas, pues más o menos es como lo que se debe hacer. Yo creo que la crítica está en la intensidad y en los montos. Hombre, que tenemos el programa Ingreso Solidario, perfecto, pero le tiene que llegar a más gente y por un monto mayor. Entonces está la idea, que es ideal, los países pues más desarrollados lo pueden hacer. Es el famoso ingreso básico ciudadano, renta básica, algunos le están llamando, creo que renta de emergencia. Hombre, establezcamos una medida, por lo menos medio salario mínimo, por lo menos, que las personas, que son al menos el 30% de la población, si no más, van a estar recibiendo durante esta contingencia. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar mucho más de impuestos para que así sea, a cambio de no ver deteriorada la inseguridad, la informalidad, la invasión, porque así se puede volver en barrios que eran tranquilos, con las ventas ambulantes, con las serenatas, con el trapo rojo. En el fondo es un asunto, si se quiere, hasta utilitarista.
Ya voy a formular las preguntas que hay en preguntas y respuestas. Quisiera conversar, Jairo, sobre un tema que planteaste y fue el de la reforma tributaria y el ingreso, ¿cómo se llama? El impuesto solidario que se cayó en la Corte Constitucional que gravaba los ingresos, los salarios de más de 10 millones de los servidores públicos, solo de los servidores públicos. Y en este orden de ideas hay una propuesta de un grupo de congresistas de una reforma tributaria que grava fundamentalmente las empresas, no a las personas naturales. ¿Qué opinas de quitando todo un montón de exenciones que hay en este momento para estos grandes capitales? ¿Qué opinas de esta propuesta, Jairo? Yo creo, Héctor, que se necesitan las dos cosas. O sea, vuelve a aparecer la voluntad política y es una realidad de nuestros países y de este en particular, de cómo pues, los que están en el Congreso están llenos de conflictos de interés o reciben las dádivas o el lobby de aquellos que se benefician de las exenciones. Muchos dicen que no habría mejor reforma tributaria en este país que abolir las exenciones. Entonces yo diría, en el caso de las empresas, tal vez la más importante es abolir las exenciones. Ahora bien, ante esta coyuntura y dada la tendencia, yo diría mundial, sí parece más apropiado aplicar impuestos sobre las personas, porque las empresas son las que generan empleo. Si afectamos a las empresas en una situación como estas, estamos deteriorando aún más el empleo. Entonces, lo que se debe establecer acá como asunto transitorio, o sea, esta es una situación similar a la de una guerra. En las guerras se establecen mecanismos de impuestos. Algunos, de hecho, en la antigüedad se hablaba de un impuesto de leva. Era el impuesto que se establecía para generar la reconstrucción de los países. Aquí necesitamos eso. Ese impuesto solidario, Héctor Iván, yo creo que se puede establecer sin distingos, es en función del ingreso. Hombre, durante 2 años o 3 vamos a tener que contribuir de manera extraordinaria para un fin específico, que es el fondo creado por la emergencia Momento. económica y social y con un fin específico, es alimentar el sistema de protección social. Pero nos obligamos todos, porque yo creo que ahí la situación ya viene pues el derecho, no hay duda, y el derecho hay que protegerlo, seguramente la Corte en su sabiduría encontró fallas, pero es urgente adoptar un impuesto del 10 o más por ciento en función del ingreso durante 2 o 3 años. Eso genera unos recursos fundamentales y en el entretanto, sin duda, revisar el tema de las extensiones. El gobierno, como quiere resolver estas cosas a punta de comisiones, entiendo que han creado una comisión, por cierto, de extranjeros para analizar el tema. Bueno, Víctor Aldana y Sigifredo en la misma vía. Víctor Aldana, buenos días desde Ibagué. En la misma vía hacen una pregunta que nos preocupa, que nos ha preocupado, creo, a los que trabajamos en el sector salud, y es todo esto de los efectos de la pandemia sobre las enfermedades no atendidas. Entonces, Víctor dice, ¿cómo estimar el impacto en el sistema de salud de las patologías no COVID-19 por la desatención, conociendo que para 2019 las principales causas de mortalidad no traumática fueron las de origen cardiovascular? Y Sigi dice, ¿conoce algún dato del impacto de las enfermedades no atendidas por efecto de la pandemia? Pues es como una verdad oculta. Yo diría, bueno, datos no hay, reitero, es una preocupación mundial, mundial. Nuestra encuesta revela cosas, otros estudios lo plantean, sin duda se puede estimar. Yo creo que ustedes mismos tendrían herramientas, hombre. Dada la situación de salud predominante en 2019, por tipo de enfermedad, y en la medida en que se reducen o desaparecen los controles que las personas necesitan, pues se puede plantear un ejercicio académico y esto que implica a la postre en los indicadores mismos de salud, de morbilidad y mortalidad. Y empezar a revisar, de hecho, los que miran las cifras de las muertes por causas.
Aquí, de hecho, dado que la gran preocupación está en las crónicas y no lo he enfatizado, salud mental. ¿Qué está pasando con la violencia intrafamiliar, con el maltrato infantil, con los suicidios? No tengo cifras, son preguntas. Entonces, yo respondería, claro que hay formas, pero yo diría, aunque lo podemos hacer desde el punto de vista académico, como lo he planteado, creo que lo urgente es ser capaces de desarrollar mecanismos para garantizar las atenciones de esas personas. Podemos tener casos que así lo muestran, nuestra encuesta lo revela. Es que hay personas que reconocen que su EPS les siguió brindando el tratamiento vía la teleasistencia, vía el envío de los medicamentos a domicilio. Entonces, es ahí donde aparece, y volvemos al sistema de salud un aspecto, esa rectoría, esa regulación efectiva que se requiere. ¿Por qué una EPS puede hacer aquello y otras no? ¿Cómo exigir un modelo de nuevo? Se requiere un protocolo. Entonces, ante esta pregunta yo diría, lo más urgente es presionar por la existencia y funcionamiento real de un protocolo de atención que a la postre, de hecho, nos lleve a reconocer la atención de las enfermedades crónicas sin necesidad de pasar por los centros de atención. Los hipertensos, los diabéticos, todas estas personas que podemos mantener controladas mediante el uso de llamadas, de visitas domiciliarias, etc. En nuestro programa de salud de la Universidad de Antioquia, que es un régimen especial, se ha evidenciado, Jairo Humberto y compañeros, se evidenció sobre todo en la cuarentena estricta una disminución sustancial en las consultas ambulatorias, en las hospitalizaciones, en la solicitud de atenciones de todo tipo, y eso, por supuesto, mejoró los indicadores económicos del programa de salud, lo cual es una paradoja. Sin embargo, y bueno, y posteriormente el programa ha mantenido, o durante también esta cuarentena, con algunas dificultades, ha mantenido pues la provisión de los medicamentos para quienes tenemos pues enfermedades crónicas y necesitamos de ellos. Pero sin embargo, el impacto ya en la salud de la población de quienes tenemos estas enfermedades crónicas, creo que sí es necesario que sea medido tanto en nuestra población universitaria, afiliada o no al programa de salud, como en la población en general. El doctor Hernán Mira hace una pregunta, ¿cómo ve las decisiones del gobierno ahora? ¿Hay un equilibrio entre salud y economía o privilegia la economía? ¿Cómo lo enfocaría? ¿Cómo analiza que Duque insiste en que no hay dilema? Da la impresión que lo elude para proteger el modelo económico actual bien inequitativo. Profesor Hernán, mucho gusto. Lo que pasa es que en general decía, independientemente de nuestra simpatía o no con el presidente, la opinión mayoritaria es que el dilema no existe. Si lo dice el propio Fondo Monetario y la OMS. Pero sí, uno puede afirmar, independientemente de quién lo diga, que en el fondo se oculta la crudeza del problema. Y de alguna manera, en el fondo hay cierto populismo. Hombre, si uno hace una reconstrucción, ¿sí? Esto ha sido para todos un proceso entre ensayo y error y un proceso de adaptación. No se nos olvide que la cuarentena en Colombia fue más el resultado de una fuerte tensión entre los mandatarios locales, regionales y el presidente. Si se acuerdan, de hecho se alcanzó a expedir un decreto y la ministra del Interior claramente dijo que pues el que mandaba era el presidente. Cuando los alcaldes se rebelaron y ellos mismos iniciaron una cuarentena, un simulacro, creo que fue como se llamó. Entonces, uno diría, profesor Hernán, que al inicio el gobierno jugó a desconocer, como muchos gobiernos, la magnitud del problema, teniendo las consecuencias económicas, que son previsibles. Hombre, esperemos un rato, pero yo creo que se vio fuertemente presionado, la cuarentena se determina, luego se da el cierre de aeropuertos también en una gran tensión con la
alcaldesa de Bogotá, y aquí es donde venimos a tomar lecciones. Yo creo que si uno tuviera la oportunidad de devolver la historia, la primera medida, y tenemos países que así lo han logrado, aquí muy cerquita está Uruguay, la medida más efectiva, ¿cuál puede ser? Cierre de fronteras. Porque es que si el virus llega, pues tenemos que prepararnos es para que no llegue. Nosotros nos preparamos es si llega, ¿qué hacemos? Entonces, cierre de fronteras, inteligencia fuerte al ingreso al país, los aeropuertos, cuáles son las medidas que hay que tomar para ver llegar la gente. Entonces, en la medida en que el problema avanza, los gobiernos ya dicen, no, primero la salud, vamos a establecer la cuarentena. Pero cuando aparecen las consecuencias económicas, entonces comienza la flexibilización. Yo diría de nuevo, el conjunto de cosas que el gobierno está haciendo, ha hecho, más o menos van en la línea de lo que hay que hacer y creo que hay en cierta forma incluso favorabilidad con eso. De hecho, reconocer que el gobierno siempre ha estado apoyado por un equipo o un panel de científicos. Lo que yo cuestiono es que esas medidas necesitan más profundidad, más cobertura, especialmente las medidas económicas. Es decir, necesitamos cubrir a las personas realmente necesitadas, que es mucho más que las que están recibiendo apoyo, y necesitamos apoyarlas con más. En cuanto al sistema de salud o al sector salud, uno ve que los alcaldes de manera especial han, digamos, adquirido un predominio bien interesante. Uno ve los alcaldes de las principales capitales están al frente de la situación, cosa que, por cierto, también hace parte de esta historia. El presidente comenzó diciendo aquí mando yo, pero después de cierto punto ya está, no, los que mandan son los alcaldes, ellos verán qué hacen. Bueno, vamos terminando en los últimos 5 minutos que tenemos. Hay varias preguntas, pero yo no me voy a abstener de presentar esta gráfica que me parece muy diciente. No sé si la están viendo, Jairo. Sí. Creo que mencionaste este estudio de la Universidad de los Andes. Así es. Donde muestra las afectaciones por COVID por cada 10.000 hogares según estrato. En lo negro está la UCI, en lo azul están las muertes y el rayado están las hospitalizaciones. Y esto es casi una correlación perfecta, como les encanta a los economistas, donde se ve que las mayores afectaciones, tanto en hospitalizaciones en UCI como en hospitalizaciones en salas generales, como en fallecimientos, están mayor en los estratos bajos y van disminuyendo a medida que se incrementa el estrato de los hogares. Quería dejar simplemente esta gráfica porque me parece muy evidente del impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestro país, sobre quiénes es que está recayendo este impacto. Había una pregunta. Héctor, Sí, no, déjala por favor. Yo la no mencioné. sé, la quité, no, la tengo ahí No, todavía. quedó ¿La quité? corrida. A mí Quedó da la corrida, ay impresión. no. Pero tranquilo, no, yo creo que Ok. insistir en algo, ¿cierto? De hecho, yo mencioné que pesado, los estratos 2 y 3 realmente son el 1 y el 2. Cuando uno mira ya las proporciones, es que eso devela precisamente esa estructura de nuestra sociedad, la enorme desigualdad y la injusticia, donde al otro lado podemos, estos son, digamos, los efectos en materia de salud, digámoslo así. ¿Quién está cargando? Yo creo que podemos utilizar esa expresión, sobre quién recae la carga de la enfermedad. Pero al frente, esa la podemos hacer para la próxima, podemos colocar la carga económica, que en nuestra encuesta pues da pistas. O sea, ¿a quién se le cae el ingreso? ¿Quién está aguantando hambre? ¿Quién está con problemas en las casas? La situación es bien dramática. Es ahí donde, si fuéramos una sociedad más cohesionada, preocupados por el otro, capaces de generar acciones colectivas en pro del otro, y con un Estado que nosotros seamos capaces de ser parte de él, buscando medidas efectivas, clarísimamente ahí vuelve a surgir la importancia de la protección social. Porque esas personas están afectadas, yo lo sigo diciendo de manera sencilla, es que son las que están en la calle guerreando. Son las que tienen que salir a trabajar, están en el transporte público y también,
Producto de la cultura, seguramente hay más indisciplina en esos sectores. En algunos casos, uno diría presionados también por el espacio. Es que no es lo mismo una vida familiar en 150 metros cuadrados que en 40. Total, total. Bueno, terminemos entonces con esta última pregunta, comentario, Jairo, que hace una egresada nuestra, Jessica Giraldo. Muy buenos días y gracias por la excelente ponencia. Una pregunta, ¿el dilema no será acaso con la economía del capitalismo rampante y la corrupción? Holanda piensa en un modelo basado en el decrecimiento económico, no basarse en el PIB. Mejor distribución, economías limpias, disminuir el consumismo no esencial y cambiar la forma de viajar, pasear y vivir. Ay, ¿cómo añoro eso? Por último, disminuir las deudas. En contraste, el impacto de la pandemia allí es bastante aceptable. Acá se propone todo lo contrario, reactivación basada en el consumismo, la deuda. Le agradezco sus reflexiones. Jairo. A propósito de tu comentario de viajar, ayer que tuve mi día de pico y cédula, nunca en la vida había disfrutado un taco, un trancón en la calle. No puede ser. No, ayer decían en la Junta de Asoprudea pues que el mayor orgasmo de hoy en día era dormir 8 horas seguidas. Pues, ¿a dónde hemos llegado? A ver, son muchas las cosas que se mencionan en la provocación, digamos, de Jessica. Creo que sí podemos hacer como esa comparación que vuelve a lo mismo. ¿Cuál es el tipo de sociedad que tenemos? ¿Qué tan cohesionados estamos? ¿Cómo es nuestro estado? ¿Y qué sale de acá? Por eso pensar en los días después. Oiga, casi que ya ir colocando en blanco y negro cuáles son las cosas que nos están pasando que ante una situación parecida no debería pasar. Por ejemplo, si aquí vuelve a pasar, porque esto es un desastre, en el fondo es un asunto de manejo de riesgos. Oiga, si acá volvemos a tener una pandemia, ¿cómo manejarla? Como aprendieron los japoneses a manejar los terremotos. En Japón se anuncia un terremoto o sucede un terremoto y ya cada uno sabe qué tiene que hacer. Y es como un desfile, cada uno sale con sus cosas, sabe dónde debe ir, los edificios se caen, las carreteras se dañan, al día siguiente la gente vuelve y el Estado comienza a reparar las carreteras como si fuera un juego de Legos, vuelve a colocar las losas y la vida sigue. Yo creo que aquí tenemos que ser capaces, y la academia vuelve a aparecer en escena, cómo tomar lecciones para decir, mire, aquí hay que modificar las estructuras, sin duda, y hay que tener un sistema de protección social y hay que pensar la salud no solo como un asunto de servicios de salud y un sistema con unos agentes, sino como parte de ese sistema de protección social. Y dentro de ello, ¿cuál es el modo de producción dominante? Entonces, en la reflexión de Jessica aparecen palabras clave sobre cuál ocuparnos. Corrupción. Bendito lío, miren que la última encuesta, se me olvida si es de Napoleón Franco, de Inbamer Gallup, las principales preocupaciones de los colombianos hoy son desempleo, corrupción. Se me olvida si la pandemia está en tercero o en cuarto lugar. La corrupción siempre está en el primero o en el segundo lugar. Como ese sí que es un problema endémico de esta sociedad, junto con la violencia y la desigualdad. Entonces, el llamado es a revisar esos temas, el de corrupción. Estos temas es muy fácil hablarlos. Tenemos propuestas. Nosotros mismos propusimos una política de integridad y transparencia en el sistema de salud. Algo se tomó en el plan de desarrollo, pero definitivamente esto pasa por una cultura y un sistema político que impide resolver el problema. No quiero decirlo, pero es como si este país lo que necesita es una revolución. El problema es que las revoluciones exitosas difícilmente existen, pero se encuentran problemas irresolutos. El de la corrupción es uno. Porque ¿cuál es la fórmula? Hay que cambiar la clase política. Hay que lograr que la gente llegue a los cargos movidos o más bien como parte de un proceso meritocrático. Hay que establecer unas prácticas de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Digamos que hay fórmulas. La pregunta es cómo lograrlo con una clase política que, por cierto, en esta pandemia
pueden estar haciendo mucho más de las suyas. Una de las sorpresas que podemos tener, y creo que ya está pasando, es que el sistema democrático se está debilitando. Muy bien, quedan muchas inquietudes, por supuesto. Esto termina siendo una gran provocación. Era un tema que nos lo debíamos en el grupo de epidemiología clínica. Yo sé que para los epidemiólogos clínicos más tradicionales de nuestra facultad, estos temas no parecieran ser importantes, pero lo hemos hecho, hemos dado un inicio y esperemos poder en los próximos meses, que seguiremos encaletados, poder volver a conversar sobre estos temas tan importantes. Jairo, nuevamente muchísimas gracias a todos los que participaron. Nos seguimos viendo y como seguimos diciendo cuando terminamos todas estas actividades, cuídense mucho.